Salgo en un vuelo de paloma, o el vuelo de un dron que es tan actual. Vamos arriba. Voy cruzando por las 7 lomas y llego al departamento central. 7 de la mañana con 12 minutos en toda la República del Paraguay. Hermosa mañana, hermoso amanecer. Vaya pa, ¿cómo está señora? ¿Cómo está señor? Bienvenidos, bienvenidas al streaming. Este segundo capítulo de Mavi TV, hoy acá estamos. Bueno, en realidad Mavi ya inició un día antes que este programa. Estamos aquí ya nuevamente hablando fuerte y claro hoy jueves, día 5 del mes de marzo del año 2026. El placer de saludarles y dar este puntapié inicial a la mañana informativa vía streaming. Mi nombre es Elías Piri, ya está todo el gran equipo aquí, ya está nuestro director Quique Gamarra, está de Nilsson también ya operando, Inés Vera, nuestra compañera en producción, que en breve también se va a estar sumando aquí a la mesa. Ayer me asustó Inés, me dijo que no iba a venir. Y yo le dije a Inés, ¿qué voy a hacer sin vos? Y así me dijo, yo soy imprescindible. Y sí, hay que... Yo mientras tanto me pongo el lente nomás con ambas cosas, impredecible e imprescindible. Bueno, hablando de impredecible, estás como... Que no te digan nunca eso, Inés, que estás como el tiempo aquí en Paraguay, porque no se entiende. Ayer hubo otra vez lluvia... sobre todo me reportaba mucha gente en la zona de Lambaré que varios árboles caídos nuevamente estaban otra vez sin energía, y así como había dicho ayer el señor Eduardo Mingo, vamos a tener una semana totalmente impredecible en cuanto a lluvias y demás fenómenos. Pero antes, primero lo primero, yo te quiero invitar a que te suscribas, le des ahí, tac, un clic en la campanita. ¿Y qué pasa de Nilsson con la gente que no? Ayer me llegó un reporte, alguien que se quería suscribir y no me dijo que no le andaba la campanita. Suena mal, que no le andaba la... No sean así, muchachos, no sean así, muchachos. Pero hoy lo importante, que pruebe otra vez, claro que sí. No se pierde nada probando. Así que la gente que ya se está conectando a esta hora, que por favor nos manden su reporte de sintonía. Gracias a todos y a todas los que ayer comentaron. Recibimos comentarios hermosos realmente de gente que valora nuestro trabajo, que ya nos seguía en otros medios, así que muy agradecido, porque esa es la prueba fehaciente de que estamos haciendo bien los deberes, que sea cual sea la plataforma, sea cual sea el medio, la presentación, la gente sigue, la gente está ahí. También se están prendiendo nuevos oyentes, como decíamos ayer con Quique, esta es la nueva herramienta, este es el nuevo cambio de paradigma dentro de los medios de comunicación. Nosotros, por supuesto, aquí desde Asunción, capital de la República del Paraguay, Mavi TV, estamos acordes con los nuevos tiempos. Vamos, señor de Nilsson, a la placa de meteorología, si tenemos a mano. Por favor. Per favore. Tenemos 22 grados de temperatura aquí en la República, en la ciudad de Asunción. La presión es de 1002 hectopascales. La sensación térmica es de 22 grados. La humedad, lo que mata es la humedad, dicen los porteños. 96% de humedad, vientos que están soplando a 4 kilómetros por hora en dirección sur. Y atención que hoy vamos a tener, según la Dirección Nacional de Meteorología, una máxima de hasta 36 grados. Muy caluroso y húmedo el ambiente que se presenta en la jornada de hoy. Condiciones inestables. Este es el tiempo de Inés Vera. Inestable. En los últimos días, mira cómo
Hacerle un primer plano. Manga pobrecita está viendo ya los temas y yo le molesto. Condiciones inestables predominan en el país. En los últimos días se han desarrollado celdas de tormentas sobre el territorio nacional que ocasionaron fenómenos significativos de manera puntual. Para hoy jueves 5 y en los próximos días se prevé que persistan las condiciones de inestabilidad, lo que favorecería el desarrollo de núcleos de tormentas capaces de ocasionar lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes y la posible caída de granizos de manera localizada. Considerando el rápido desarrollo y la evolución que pueden presentar estos tipos de eventos, especialmente en horas de la tarde, se recomienda seguir las actualizaciones de los avisos meteorológicos oficiales. Yo me doy cuenta de un tiempo a esta parte la gente anda... Claro, y cuando se dan este tipo de cuestiones, está mirando mucho lo que es la página de meteorología. Bueno, así nos marca la plaquita. Dice, para esta mañana tendremos tiempo caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado. A ver, la anterior, por favor, mi estimado de Nilsson, ya estaba ahí. Escuchamos a Ulises Silva. Buenos días, Paraguay. Buenos días a la oficina, al que estudia, al taller, al obrero, al que cultiva, talento, por ahí Sí, señoras y señores, arrancamos con muy buena onda la mañana. Sí. Escucha esta musiquita. Arranca el día informado y con buena música aquí. Esto es Mavi TV. Suscríbete, dale click a la campanita. Hoy acaba una partida, cortaron la luz del día. Me llaman a las sombras y yo me aferro a una canción. Hoy se dejan de mi tiempo el frío y el silencio. El gran Chirola Ruiz Díaz. Reiteramos para el día de hoy, para esta mañana, vamos a tener tiempo caluroso y húmedo, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, temperatura que oscilará entre los 23 y los 33 grados. Para esta tarde tendremos tiempo muy caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos variables, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas. Temperatura de entre 34 y 36 grados. Esa va a ser la máxima para hoy, 36 grados. Y para esta noche tendremos tiempo caluroso a cálido, cielo mayormente nublado, vientos variables, luego del sur, lluvias dispersas, luego mejorando, temperatura entre los 33 y los 27 grados. Lluvias de sal podrán mojar nuestro camino, pero en los huecos de la noche seguirá el son. Conmigo tu canción. ¿Qué dice el pronóstico extendido para el día viernes? Ya se viene el fin de semana, tendremos tiempo caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado. Vamos a tener también vientos variables luego del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, la mínima de 24, la máxima de 35. Para el día sábado se casa mi amigo de infancia, el querido Eduardo Villordo. Yo me acuerdo que antes, cuando se enteraba mi finado abuelo que alguien se casaba, decía, ¿contra quién? No, pero mentira, le mandamos un beso grande a Edu, a Belén, esta nueva familia, este nuevo matrimonio que se forma. Y vamos a estar el día sábado ahí. Vamos a tener tiempo caluroso y húmedo, cielo mayormente nublado, vientos del sur, lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 24, máxima de 32. Ese va a ser otro tema de debate con la querida Inés. El tiempo que se produce una chica antes de una boda y los muchachos. Ese es un clásico. Porque no, es la misma, no es lo mismo. No. Y el costo también, sí, por supuesto. En esos casos, querida Inés, es más simple ser varón. Y si te bañaste, peinaste, te empilchaste, perfumaste, ¿cuálito más? Yo tengo que admitir algo.
Sí, viste, yo soy de por sí ojeroso y me pongo alguna basecita. Ahí Kike ya espantado se fue. Me pongo alguna basecita acá en la... Hasta ahí. Me maquillo un poco. No, el labial no. Hasta ahí no llego. Hasta ahí no llego. Para el día domingo tendremos tiempo caluroso y húmedo. Cielo parcialmente nublado a nublado, vientos variables, chaparrones con ocasionales tormentas eléctricas, la mínima de 23, la máxima de 35. Y atención que el día lunes se anuncia una jornada tormentosa y una mínima de 23 y una máxima de 30. Prepara tu cafecito. Subiste en el 28, no te alcanza para el gol. El 28 rojo. Corto que ya se parece a un short. Desayunaste empanada, nunca vas a adelgazar. Y le pusiste picante, vas camino a reventar. Sos un desastre en la cancha. Para ir cerrando un poco el circuito meteorológico, no sé si podemos ir nuevamente ahí de Nilsson porque estoy viendo un aviso de tormentas ya otra vez, un boletín especial. Dice aviso meteorológico para Alto Paraguay, centro, norte y oeste de Boquerón. Eso es lo que tenemos actualizado. Fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizo. Reiteramos para el noroeste del Alto Paraguay, el centro, norte y oeste de Boquerón. ¿Y esto qué es, tío Quique? Mauricio y la cigarra. A toda velocidad, en crecimiento va el caudal. El tiempo, cómplice del viento, en sueños hace raudal. Flotando en ríos de humo en constante movimiento. A veces uno se hunde y otra sale ileso. Sistema tormentoso, el aire húmedo se condensa. El mecanismo de calor que alimenta, todo lo revienta. Y a su paso, el núcleo y la fe toman más fuerza. Cuando su mitología en espiral, la tierra golpea. Siento que se rebalan tus manos. Escuchamos entonces a Mauricio y la cigarra. Aire tormentoso, humedad. Es así como estamos el día de hoy. Te repito, podés mandarnos tus reportes ahí abajito en los comentarios. Te dice Elías Piris, a ver la mañana de Mavi TV. Todas las noticias al empezar tu jornada, todos los temas de los que hay que hablar. Por supuesto, anoche ganó Olimpia. Esto vamos a hablar, pero yo quiero ahorrar esto para hablar con Tania, que es muy fanática. Ayer me tiró en el grupo de WhatsApp un comentario punzante. Estábamos pasando los temas y hay que estar atento al resultado de Olimpia. Qué frío que hace ahí, me dijo. Y bueno, el resultado habla por sí solo. Antes de comentar lo que dejó la jornada futbolística, la noche en la que se impuso 1-0 el decano del fútbol paraguayo, vamos a ver cómo está el tráfico en los principales puntos de acceso y de entrada a la ciudad capital, ¿verdad, Nilsson? Ya tenemos eso ahí en la pantallita. Vamos a ver. Bueno, hoy estamos así, mira. Todo está en regla el día de hoy. Bueno, ahí tenemos la imagen. Vemos algunos puntitos rojos, sobre todo en lo que es la zona, a ver, de la avenida Madame Elisa Alicia Lynch, a la altura del Cementerio del Este, carril de entrada de la ciudad de Asunción, avenida Ñuguazú, avenida Costanera Norte, avenida Silvio Petirosi. Atiendan muy bien también la gente que está ingresando a Asunción. Vemos también puntos rojos en la avenida Sacramento, hacia la altura del Hospital Central del IPS. A ver, dame un poco un clic ahí en la zona de Madame Lynch. A ver cuánto, si uno a esta hora está viniendo a Asunción, porque te indica ahí cuánto se tarda, cuánto es el tiempo aproximado de tardanza. Mucha gente está reportando
el tráfico está lento en los principales puntos de entrada a Asunción. Claro, esta es la hora en la que la gente más se mueve, los chicos están entrando. 4 minutos es la duración del viaje que te puede tocar si es que agarras la avenida Madame Lynch. Tráfico denso también nos indican en la zona del túnel de Semidey. Aproximadamente 10 minutos es el tiempo de demora. Tante grache. Estamos arrancando la mañana con un delicioso café. Todavía no podemos hacer el chivo al café, ¿verdad? Todavía no podemos hacer chivo, ¿verdad? De marca de café. Cuando vendamos, claro que sí. Yo ya estoy como para vender. Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, ¿qué otro punto también tenemos? Ahí dice... ¿qué pasó de Nilsson? ¿Ah? ¿Cómo? Ah, tenemos un delay. Ah, ya. Señor de Nilsson, ¿usted hacia qué zona viene? Bien, ¿y cómo? ¿Cuál es el camino que toma? ¿Acceso sur? Manuel Ortiz Guerrero, acceso sur. Y a la hora que llegas no hay tanto tráfico, ¿verdad? Ya, ahí, ¿verdad? Sale con... Está terrible, ¿no? Pero vení en moto. En moto es más fácil, más ilegal, dicen, ¿no? Pues sí, ¿no? 40 minutos tarda. Así es, tenés que tener cuidado. Sí, porque de repente los que andan en moto, yo no sé, yo creo que vos no harás eso, ¿verdad? Pero se encuentran así ciertos vericuetos en el... Salgo en un vuelo de paloma. Vuelo de paloma. Vuelo de un dron que es tan actual. Voy cruzando por las 7 lomas y llego al departamento central. El querido Ulises estuvo hace poco internacional. Estaba por Estados Unidos, estuvo por París también. Un capo. Hay que tenerlo un día aquí. París, Londres, Roma. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a ver entonces también lo que nos dejó la jornada futbolística del día de ayer. Noche de Copa y Olimpia continuó su estirpe copera y también la buena racha que está viviendo con Vitamina Sánchez a nivel del torneo local. Bastante bien, ¿eh? Mientras preparamos las imágenes de apoyo, escuchamos Buenos Días Paraguay del querido Ulises Silva. Al que estudia, al taller, al obrero, al que cultiva, también come por ahí. También come por ahí. Al norte sigo por Canindeyú, Paracayú, montañas y Amambá. Expreso, con lo justo, Olimpia derrotó 1-0 a Trinidense y avanza a la fase de grupos de la Sudamericana. Creo que la única copa que falta, ¿eh? La Sudamericana, en materia internacional. Ahí de Nilsson me hace el gesto afirmativo. La única que le falta. Anteriormente yo me acuerdo de la Sudamericana, era la famosa Copa Mercosur. Ahí tenemos la imagen de lo que fue la jugada. Ahí la baja. Golazo. Con gol de Rubén Lescano. La figura determinante de la noche, Gastón Olveira, que estaba escuchando de venida que comentaban los colegas deportivos que podría ser convocado por Alfaro para formar parte de la selección paraguaya. Y yo creo que está bien. Olveira se puede, yo no sé si él ya está nacionalizado, Denilson, vos manejás mejor que yo. ¿Ya se nacionalizó paraguayo? Sí. Tiene que hacer el cambio de confederación. Yo me acuerdo que a él le habían convocado como tercero o cuarto arquero para ir a Uruguay.
en su momento. La verdad que yo le admiro mucho a Gastón Olveira porque mucho tiempo estuvo lesionado y ahora está recuperando el nivel que tenía. Vamos a mirar otra vez. ¿Sabes que me quiero hallar? Quiero ver otra vez el gol del Decano. A Olimpia le costó, pero sacó adelante un duro partido ante Trinidense que peleó hasta el final. El Expreso no detiene su marcha y avanza a la fase de grupos de la Sudamericana luego de vencer por la mínima al Triqui 1-0 con Gastón Olveira, que volvió a ser el héroe y protagonista de la clasificación. Hay que decir, el Trinidense se paró bien ayer. No la sacó fácil Olimpia, un rival bastante duro que siempre le complica. Yo ayer cuando hablábamos con los muchachos decía, no me fío del resultado, cualquier cosa puede pasar. Así que bueno, como decíamos, duro el partido ayer, pero finalmente con el gol de el nuevo futbolista de Olimpia, Rubén Darío Lescano Portillo. 22 añitos tiene el autor del gol y gracias a eso Olimpia pudo pasar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El conjunto de Trinidense fue el que generó las ocasiones más claras, pero no logró traducirlas en el marcador. Los intentos de Clementino, Romero de la Cruz y Báez encontraron siempre la respuesta segura del arquero decano Gastón Olveira, quien terminó siendo una de las grandes figuras de la noche al sostener su arco en cero con intervenciones decisivas. En el lado franjeado, Iván Leguizamón y Hugo Quintana. A lo Tacuarí, dice Quique que estábamos. Y sí, Quique, pero bueno. Ya está el resultado, ya está. Como diría, ahí tenemos que tener preparado de Nilsson el gag de Chilaver, que dice, tú no has ganado nada en la vida. Y el otro día Chilaver se tomó con una, se hizo viral otra vez, porque se tomó con una periodista, creo que de un streaming o era un canal abierto, pues le hicieron una nota y empezaron a hablar de, viste que Chilaver tiene posiciones muy polémicas en cuanto a lo que es la cuestión de género y demás cosas. Y ahí le dijo a la chica que ella le defendía a los Terian. Y ahí empezó un intercambio. Bueno, ya conocemos el estilo de José Luis Félix Chilaver. Bueno, te tiene que esperar el sorteo de la fase de grupos para saber con qué rivales se va a topar el decano del fútbol paraguayo. Hasta el momento ya se encuentran confirmados 12 equipos provenientes de Argentina y Brasil, mientras que otros 16 surgirán de la fase previa, en la que se enfrentan clubes del mismo país. Los últimos 4 serán los perdedores de la fase 3 de la Libertadores. La fase de grupos se va a poner en marcha en la semana del 7 de abril y se va a extender hasta el 28 de mayo. El calendario va a tener una pausa por el Mundial 2026. Estaba viendo, 99 días faltan para el Mundial 2026. La selección de Irán, como era previsible... No Irán, exactamente. Irán, no Irán. ¡Basta, Quique! Quique, vos que tenés buena memoria... Antes se hacía eso en la Guerra Fría, ¿verdad? Que ciertos países boicoteaban eventos mundiales, Juegos Olímpicos. Y hoy se parece nuevamente el escenario. Así que, como dice Quique, Irán no irán al Mundial de Estados Unidos. Parece un short. Desayunaste empanada, nunca vas a adelgazar. Y le pusiste picante, vas camino a reventar. Sos un desastre en la cancha, sos titular en el banco. Acá ya estoy chipeando todo lo que ya, para que vean que soy un alumnito disciplinado. Hacemos las tapas, señor, de los que traen en su portada los principales periódicos del país. Ayer, hay que decir, la noticia del día fue la condena a 13 años de prisión de Erico Galeano, el senador Erico Galeano, muy vinculado al caso a ultranza Marcet, no sé si te suena. Vamos a la tapa del diario La Nación. Quique, no van a hacer un troce acá, van a decir por qué empiezan con La Nación y ya van a hacer la... Esto es pura casualidad. Diario La Nación dice, por unanimidad el Senado aprobó pacto Mercosur-Unión Europea. Todos los legisladores presentes en la sesión lo ratificaron.
Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que acompaña el acuerdo interino de comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El documento con media sanción pasa ahora a la Cámara de Diputados. Tras un extenso debate sobre donde, digo bien, se contemplaron varios puntos de vista, el plenario acompañó el proyecto sin oposición, registrándose de forma electrónica un total de 38 votos sin ningún voto en abstención o rechazo. ¿Qué Paraguay te gusta? ¿Qué diario lees? Claro, porque vos lees La Nación y está... Ahí tenemos que poner el tema de Sacher, si ya nos permitió. Todo va a estar mejor. Pasan al Ministerio de Desarrollo Social, sacan los recursos de hambre cero a 2 gobernaciones. Claro, ¿qué iba a pasar si no se cubría? El proyecto de ley, encima Beto Velar en la sesión tiene el tupé de decir la gobernadora Popojí, le dice a la gobernadora de Concepción. El proyecto de ley fue presentado justamente por el senador Silvio Velar, quien dijo que existen gobernadores que ya están... que atender esto. Ya están robando de más. O sea, no, espera. Yo no lo digo yo, dice La Nación. Del gobierno, claro, repito, dice, el proyecto de ley fue presentado... Poneme otra vez, de Nilsson. Ahí justo cuando iba a analizar... no, ¿qué? Pero pidiendo disculpas a los... ¿Cómo se dice ahora? ¿Cómo se dice? Porque los televidentes, los que están viendo la tele, los oyentes en la radio, a los seguidores, claro, los que están ahí a los viewers. Me gusta eso. Pero atiendan lo que dice ahí. El proyecto de ley fue presentado por el senador Silvio Velar, quien dijo que existen gobernadores que ya están robando de más. O sea, poder robar hasta cierto punto nomás. Ya, si te pasas la raya... Gobernaciones de Concepción y Alto Paraná. La administración ahora va a pasar al Ministerio de Desarrollo Social. SOFA. Cámara Alta le da luz verde al acuerdo de seguridad con Estados Unidos. Este es un tema que vamos a debatir también en estos días, mi querida Inés. Ayer me crucé con la querida Mercedes Canese. Me estaba mandando muy buena vibra acá. Me dice un tema para hablar, me sugirió este tema del... Esto va a implicar que se instalen bases militares. Y me habla también de otro tema que es la cuestión energética, que es el tema de expertise de los caneses, tanto del ingeniero Ricardo como de Mercedes. Me dice, tenemos que ver la cuestión de las electrointensivas, la IA y todo lo que está pasando mientras la gente de a pie sufre los cortes de energía con cualquier vientito. ¿Qué dice arriba en los balcones? Hito en el país. Jaja. Bueno. Qué bueno. Bueno, hace historia al colocar bonos por 350 millones en Wall Street. Recomiendo esa película Lobo de Wall Street con Leonardo DiCaprio. Senadores postergan cine 10, reforma de la caja fiscal. Ahí es chiquitito. Bueno, ¿qué Paraguay te gusta? ¿Qué diario lees? Ahí está, excelente, formidable la pregunta que nos hacemos en el Zócalo. Vamos al siguiente periódico. ¿Qué leemos? Señor de Nilsson, deme un refresh. ABC Color, el diario de la calle Yegros. A mí me gustaba mucho cuando era chico la publicidad del Pintorcito. Y hasta ahora sigue siendo el símbolo del diario ABC Color. Bueno, acorralado por las denuncias e investigaciones, director jurídico José González deja el cargo pero sigue en IPS. Desde su puesto en el Instituto de Previsión Social, José I. González Maldonado dio vía libre al uso discrecional del rubro gasto judicial. Dictaminó millonarios desembolsos a proveedores mediante acuerdos extrajudiciales por $27 millones.
varios antes de la homologación judicial. González registró un crecimiento patrimonial del 215% en 15 meses. Es investigado por la Contraloría, la DENIT y además existe un pedido a la Fiscalía. El hermano de Marco Aurelio, Es el hermano, sí claro, del Contralor. del procurador. Del procurador, perdón. El Contralor sigue siendo Camilo Benítez Aldana, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, hay varios. Ayer estuve viendo ya se puede ya puede pasar uno publicidad electoral, ¿verdad? Sí. Anoche estaba viendo el programa de Vargas Peña. Ya está pasando la publicidad de el otro Camilo Pérez. Y te presenta así como todo lo que hizo en el COP. Te pone y dice, así como levantamos esta infraestructura, también podemos levantar Asunción. Bueno, FEPRINCO exige a su representante ante IPS, José Emilio Argaña, mayor transparencia, comunicación y gestión ante la crítica situación de la previsional. La foto principal, mira que carucha puso Erico. Yo me hice ayer una pregunta que muchos pensaban que yo estaba jodiendo, pero es legítima, porque el estadio del Club Deportivo Capiatá se llama Erico Galeano. ¿Será que van a cambiar el nombre del estadio de Capiatá? Esa puede ser la consigna del día de hoy. Pero ¿cuánto tiempo tuvimos? Estadio Alfredo Stroessner, Libertad. Libertad no tiene suerte con su estadio. Ahora no sé cómo se llama. Después fue Nicolás Leo. Después fue Nicolás Leo, ahora se llama Tío La Huerta. Bueno. Ya va a ser difícil. Pasarán 13 años para que Erico. Y sí, pues ayer presentó su abogado una chicana, ¿verdad, Quique? ¿Qué recurso presentó así específicamente? Pero recurso de evasión. De evasión, sí señor. El senador excartista. ¿Por qué le ponen excartista a Erico? Ahora me entero que se mudó de carpa. El senador excartista Erico Galeano fue condenado ayer a 13 años de prisión por un tribunal de sentencia especializado en crimen organizado presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Dávalos. Durante el juicio oral y público, los magistrados declararon probados los hechos del lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal, de los que se le acusa en el marco de la causa A Ultranza PI. Los fiscales Denny Junpak y Silvio Corbeta probaron que Erico está ligado a Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, mediante la venta de una propiedad, el caso de Aquavilash, y al senador Sebastián Marcet con el préstamo de un avión. Te descuidás y en una realidad no muy lejana, Marcet llegaba a ser, sí llegó también a vestir la 10 del Deportivo Capiatá. ¿Y cuánto pagó para poder ser el 10? Este es un caso sui generis, que yo nunca vi un narco que sea así tan perfil alto, porque Marcet jugaba al fútbol. O sea, él buscaba tener perfil alto. Buscaba. Sí. Bueno, ¿y cuántos otros dueños de avionetas estarán temblando porque sabían quiénes eran sus pasajeros? Y ahí uno no puede decir, tipo, yo le alquilaba nomás, no, es que... Y es lo que decía Erico. Sí. Como Pichai Cuata, ¿quién se sube? Pero mucha coincidencia. Fue jugador del Deportivo Capiatá. Sí. Cierto, Erico no era el presidente en ese entonces, pero era directivo y Club Yara, ¿verdad? Como los González Daer en su momento. Sí mismo. Bueno, Erico, a ver un poco. Ahí vuelvo a Erico. Erico tendrá libertad ambulatoria y no irá a prisión hasta que la condena quede firme o sea expulsado del Senado. Hay que ver si se consiguen los votos. Más abajo dice: Senado posterga reforma en jubilación de estatales, caja fiscal de urgente a una pausa sin plazo. En más de un año Petropar le concedió 10 prórrogas. La Contraloría congela su dictamen sobre firma Qatari. Caso Metrobús, juez admite la imputación contra Vince y lo cita para el jueves 12. Otro tema candente, sin lugar a dudas. Otro título: BCP asegura que durante el segundo mes del año no hubo inflación. Seraico, ¿dónde no hubo inflación?
That is the question. Senado da ok al acuerdo Mercosur-Unión Europea. Falta paso final en diputados. Estos son los periódicos que estamos leyendo. Ya dimos un repasito por las noticias. Ya te contamos cómo va a estar el tiempo hoy. Ya vimos el tráfico. Hablamos del partido anoche de Olimpia. Ya leímos las tapas de los diarios. Y ya tenemos el honor de presentar a nuestra invitada aquí en piso. ¿Cómo estás? Buenos días, Elida Favole. Y aquí que también al equipo de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, bienvenida antes que nada a este nuevo formato. Esto es una combinación. Yo siempre digo, no es radio, no es televisión, es todo junto. Y así que bienvenida al streaming. Por sobre todo, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente, sabiendo de comunicación, entendemos de que es una modalidad nueva que ha entrado con todo y que además tiene mucha llegada con los jóvenes, ¿verdad? Por sobre todo. Y me permito opinar un poco sobre esto también. Tengo hijos adolescentes que están muy bien informados y una vez me llamó la atención porque no prenden la televisión. No prenden la tele. No. El formato televisión que entendemos. Te hablo de 17 para abajo. Y yo quería entender cómo es que están. Y es del formato streaming. Ellos se informan ellos a se través informan y están muy bien informados. Este fin de semana me informaron todo lo que está pasando entre Irán, Dubái y todo, ¿verdad? Mi hijo tiene 11 años, misma historia. Así tiene es. sus youtubers, también sigue y me dijo... Ayer me tiró un comentario, Quique. Joaquín me dice, está bien que transmitan por YouTube porque Twitch ya está en decadencia. Sí, también me dijeron eso. Twitch está abandonado. Era probablemente una generación anterior. Pero definitivamente es un desafío también para los comunicadores que podamos llegar a través de esa plataforma. Bueno, acá está la mano de Quique también, que se animó y que hace cuánto más, yo me acuerdo que una vez, hace 5 años por ahí comentamos eso, Quique, que esto ya era lo que se venía y que es lo que había que hacer. Bueno, hablando de cuestiones, hablamos del presente, del futuro, pero también hay que poner las cosas en retrospectiva, mi estimada Elida. El tema que nos convoca hoy, este informe sobre feminicidio en Paraguay, datos que van desde el 2017 al 2025. Efectivamente, nosotros a través de la plataforma de datos abiertos lo que quisimos hacer por un lado es visibilizar un poco en ese recuento todos aquellos casos que estaban registrados desde el 2017 hasta el 2020. Porque eventualmente dentro de lo que son las estadísticas o los datos abiertos estábamos siempre enfocándonos en los últimos 3 o 4 años o 5 años, que es generalmente lo que se toma. Pero hay que tener en contexto lo que es la radiografía país para poder realmente hacer un análisis de por qué ocurre de una manera o de otra, ¿verdad? Sí. Y esto dentro de lo que son las políticas de prevención. Nosotros como Ministerio Público, si bien entramos dentro de lo que es recién la sanción penal, o sea, ese escenario post-hecho, estos datos deben servir para lo que son las políticas de prevención, ¿verdad? Nosotros ahí sí articulamos con otras instituciones, tanto el Ministerio de la Mujer desde hace ya varios años y también con el Ministerio de la Niñez, porque donde efectivamente tenemos que apuntalar es en la prevención. O sea, nosotros como Ministerio Público nuestro rol es la sanción, o sea, la investigación y la sanción, pero definitivamente estos datos tienen que erradicarse en algún momento. No puede ser que sigamos dando, porque no son simplemente números, son víctimas y son familias que están detrás, incluso víctimas indirectas, tanto hijos como personas que han fallecido en ese contexto. Acá estoy viendo la gráfica en el paper, en el PDF que tenemos para apoyarnos en eso, Elida. Y 2017... 46 víctimas, 2018 aparece 50, 2019 bajó 37, 2020 38, 21 37, 2022 36, subió en el 2023 a 44, 2024 bajó, 2025 38. Yo sé que los números pueden sonar fríos, pero esto no debería... No, definitivamente no. Esto que vemos acá en pantalla... Y sobre todo el año pasado que hubo casos, recuerdo haberte entrevistado en otro medio, porque si bien acá vemos los números del 2025 y son más bajos que el 2023, se hablaba mucho de feminicidio porque surgían casos
muy emblemáticos Sí. y hubo un tiempo en el que sucedía muy pegado el uno al otro. Ahí nosotros tenemos que señalar que en este registro, eso al hacer el comparativo con la cantidad de causas, van a ver que la cantidad de causas es mucho menor. ¿Por qué? Porque hubo años donde se registraron doble feminicidio, como fue en el 2017, 2018, 2020, y hubo años donde se registraron triple víctimas en un solo hecho, como el año pasado, por ejemplo, ¿verdad? Pero a eso hay que sumarlo, sin lugar a duda, las tentativas, que son escenarios también de extrema violencia, donde la víctima ha sobrevivido. ¿Por qué? Porque por un factor externo al agresor, no porque el agresor se haya arrepentido en el momento. Entonces ahí tenemos un promedio también de 40 víctimas, entre 30 y 40 víctimas por año. Y el otro dato que no estaba cuantificado hasta el día de hoy es la cantidad de víctimas fallecidas que no son precisamente la víctima principal. Nosotros registramos 30 víctimas indirectas, o sea, ahí entran tíos, tías, hermanas que, por hablar mal y pronto para que la gente entienda, se instalaron dentro del fuego cruzado, por decirlo, queriendo defender a la víctima. Hijos, sobrinos, tenemos una sobrina política, suegros, suegras, ¿verdad? Entonces son núcleos, parte del núcleo familiar que han sido víctimas indirectas y que han fallecido. Y también registramos 2 víctimas, 2 menores de edad, donde el agresor las utilizó como una venganza y las mataron, ¿verdad? Entonces es importante que se visibilice, y no solamente en estas fechas del año, ¿verdad? Y por sobre todo siempre apuntar a que estos números tienen que llegar a 0. Claro, porque estamos a 3 días del 8 de marzo, que justamente se conmemora de manera internacional el día de la eliminación de todo tipo de violencia contra la mujer. Ya vamos a hablar también de eso, porque me parece muy interesante, Elida, saber cuáles son los tipos de violencia que afectan a las mujeres. Pero siguiendo con la data, los datos recabados desde el año 2017, se ha producido un feminicidio en promedio cada 8-9 días. O sea, del 2017 al 2025... cada 8 a 9 días se mata, o sea, por una cuestión De género. de género. Sí, así es. Y ahí tenemos que ser precisos e hilar fino y decir, ¿qué es lo que se configura como un feminicidio? Bueno, Propiamente. para entender y que la audiencia también entienda, primero hay que señalar que incluso nosotros llegamos en el 2017 y 2018 a cada 7 días. Luego eso fue subiendo a 9, llegó un promedio 8. Hubo años en que llegó a 11 incluso. O sea, nosotros sacamos un promedio de 8 a 9 días. Y hay que entender que se caratula feminicidio por el hecho de que se tiene que visibilizar, no solamente jurídicamente, sino socialmente, de que las mujeres mueren por el hecho de ser mujer. Y esto lo voy a poner en un ejemplo que siempre doy para que la gente entienda. Hombres y mujeres, tanto ustedes hombres como nosotras mujeres, podemos morir en un asalto. Vamos por la calle, nos acuchillan para asaltarnos, pero las mujeres además podemos morir dentro de nuestra casa, en manos de gente que en teoría son gente de nuestra familia y que también son gente de confianza, ¿verdad? O sea, entonces, claro. Y se dan por razones de género. ¿Por qué el hombre mata? Porque se siente que es dueño de la mujer. Siente que él tiene ese derecho de quitarle la vida a la mujer cuando la mujer decide romper la relación. Entonces, la pregunta es la siguiente. No puede ser que a mí me cueste la vida romper un vínculo. Cuando una mujer quiere romper una relación, o cuando esa mujer quiere salir del espectro de control del hombre, porque a veces están todavía en convivencia. Nosotros hemos encontrado casos donde porque no se fue a comprarle la cerveza. Pero hay que entender por qué funciona eso en la mente del agresor. Porque él siente que esa mujer, lo que nosotros conocemos como, voy a utilizar un término para que la audiencia entienda, es la servija. Cuando intenta salir de ese espectro de control y del rol social, lo que en feminismo se conoce como rol social, en guaraní se dice servija, entonces es justamente cuando la mujer intenta salir de ese espectro de control, es que también el hombre reacciona. Y el año pasado tuvimos otro caso muy similar, donde fue un agente policial, sí, donde porque también no le quiso hacer algo, le mató a ella y a la hija.
Acá el Zócalo se plantea una pregunta muy buena. ¿El feminicidio es transversal a clases sociales y culturas? Sí, efectivamente, nosotros tenemos varios, no quisimos hacer hacer mucho hincapié en eso, pero sí, efectivamente nosotros tenemos varios casos, tanto de estratos sociales elevados, Sí. en víctimas y en agresores, con una formación incluso terciaria. Entonces, ¿eso qué nos da la pauta? Ahí de lo que mencionas, lo cultural, que justamente esto tiene un eje transversal cultural. Cultural. Probablemente ocurra quizás en menos proporción, pero también se da. Y incluso nosotros dentro de lo que es el análisis señalamos de que la mujer que está en un estrato social es incluso hasta más vulnerable, porque no quiere contar por vergüenza. La que está en un estrato social elevado. Más elevado. Nosotros vamos a ver esa característica en los medios de comunicación. No quiere contar por vergüenza. Por vergüenza. Cuando es víctima claro, que de no violencia. se enteren los vecinos. Claro, lo que pasa, y eso yo también he escuchado de personas cercanas que sufren violencia por parte de su pareja. Dice, ¿cómo yo que soy, se supone que proyecto la imagen de una mujer empoderada, que soy económicamente sustentable, que pareciera que no, pero sin embargo estoy... También hay varios factores, no solamente me imagino yo culturales, sociales, también factores, me imagino que estudian con profesionales de la mente, ¿verdad? Lo que son las psicopatías, el narcisismo y demás cosas. Efectivamente, el agresor tiene un alto grado de psicopatía. Psicopatía. O sea, son psicópatas. Claro. Definitivamente. Ahí entra ya el factor psicológico. Sí. Pero en definitiva, esto tiene un eje transversal cultural, ¿verdad? Sí. Lo que mencionamos, que se siente dueño de la mujer. Incluso nosotros hemos registrado, cuando damos datos sobre niños, 19.000 niños que han sido víctimas de violencia familiar. O sea, no solo la mujer es víctima dentro del hogar. Perdón, podemos reiterar, 19.000 niños. Víctimas de violencia. De violencia familiar. Sí. Y 500 adultos mayores. Entonces, solo que esto tiene más visibilidad y más impacto comunicacional en los hechos de mujeres. Pero también no podemos nosotros, especialmente desde el sistema de justicia y como Estado paraguayo, invisibilizar a las otras víctimas indirectas. Ahora, volviendo a lo que te planteábamos, Elida, la cuestión de que hay chicas que no quieren contar porque están con personas que tienen estas particularidades. Yo veo mucho en redes que se recomienda a las mujeres, dice, identificar las famosas red flags. Si es posesivo, si es celoso. Ahora, la pregunta que yo te hago es, porque vi una palabra ahí interesante que es perspectiva de género. Se le tiene que enseñar a la mujer a identificar al agresor, o al varón hay que enseñarle a que no le agreda a la mujer. Las dos cosas. O sea, esto es una responsabilidad tanto desde el hogar como desde la comunidad, tanto al hombre como a la mujer. Sí. ¿Por qué? Porque va a ocurrir esto, y de hecho ya está ocurriendo. Nosotros tenemos casos de noviazgo con violencia, condenas en una relación de noviazgo. ¿Por qué esto? Eso nos da la pauta que siendo ya muy jóvenes, las adolescentes de 16, 17 años están denunciando. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y aquí es donde los padres tenemos que tomar atención. Si nosotros no le educamos a los hombres, especialmente una generación muy joven, la mujer va a ir avanzando en ese reconocimiento de sus derechos, pero el hombre no. Y ahí es donde se va a producir una brecha de más denuncias, incluso en situaciones de noviazgo. Porque generalmente en las generaciones anteriores o en los años anteriores, esas denuncias o esos hechos se producían recién a partir del matrimonio o la convivencia. Cuando en la etapa de noviazgo ya. No, todo es muy dulce, por decirlo. Es ¿verdad? Un patrón nuevo que se está identificando. Es un patrón, y hay que entender por qué. Porque nosotros apuntamos al MEC. No es porque queremos atacarle a otra institución. No pasa por eso, a veces se toma desde ese lado. Y hago esta aclaración porque ya me lo dijeron, ¿verdad? Elida, quiero venir un poquito desde afuera, porque me parece muy interesante particularmente este momento de la charla.
cuando la institución que tiene que gestionar este tipo de, no solamente de intervención con las potestades propias en el sistema de justicia, sino advertir a la sociedad de que ya no hay tolerancia para este tipo de cosas. Pero cuando, digamos, la evangelización no se hizo hacia adentro, hay fugas muy grandes. Yo creo que eso pasa con la policía hacia adentro. Cuando va una mujer con el rostro ensangrentado, con el ojo amoratado, la persona que le recibe en la comisaría dice, bueno, pues esto yo hago todo el fin de semana, ¿eh? Hay que demostrar autoridad. Cuando no se educa hacia adentro, bueno, quizás es excesivo de mi parte decir no se educa, pero hay una realidad sociocultural hacia adentro de la policía que pareciera ser una institución que está lejos de estar sensibilizada y de haber adoptado el tema del feminicidio como una cuestión que ya no debe permitir. Sí, ahí nosotros tenemos, y vuelvo a recalcarlo, la educación. Los sesgos culturales no escapan ninguna institución ni profesión, ¿verdad? Y se acentúan más en aquellas instituciones, como usted está mencionando, la policía, quizás también el sistema de justicia, ¿verdad?, de la fiscalía. Solo que nosotros tratamos de trabajar mucho el tema de concienciación en cuanto a eso. Son programas de concienciación y sensibilización por la responsabilidad del rol que esto requiere, ¿verdad? Entonces, y la policía, de hecho, ellos fueron los primeros que abrieron estos departamentos de unidades de violencia familiar. Pero sí, definitivamente hay que reconocer que todavía falta. ¿Por qué? Porque esto vemos cuando justamente las víctimas salen a hablar en los medios de comunicación y dicen, me trataron mal, no me quieren tomar la denuncia. Vimos ahora el fin de semana un hecho que ocurrió donde la víctima ha contado que no le quisieron tomar la denuncia. El suboficial romántico que como le toma los datos a la mujer, cómo se llama usted, su número de cédula, dónde vive, su número de teléfono. Después... La víctima recibe un texto romántico. ¿Te acordás de mí? Yo te atiendo. ¿Cómo estás? Yo te ayudé, le dice. Yo te ayudé. Sí, es una doble victimización. Claro, porque la mujer ya está vulnerable ahí por el hecho de violencia que... Efectivamente. Y si un policía hablando mal y pronto le tira onda... No, onda, es un acoso. Ah, claro. Es un acoso. Claro. Porque hay que entender, no quiero nomás yo desvirtuar la conversación, ¿verdad? Pero cuando una mujer no está en ese interés, acá voy a especificar qué es lo que es el acoso, cuando no está en ese interés del vínculo con la otra persona, definitivamente es un acoso. Entonces, ahí hay que diferenciar y encima un acoso en una etapa vulnerable donde ella va a hacer una denuncia sobre una situación de violencia. O sea, es una doble revictimización. Y ahí también quiero volver al tema de educación, porque esta brecha nosotros hoy ya lo vemos. Nosotros tenemos ya denuncias y condenas en situación de noviazgo. De noviazgo. De noviazgo. Cosa que antes no se veía. Antes se veía a partir de la convivencia, donde ahí recién el hombre que es agresor saca todas las facetas que tiene, ¿verdad? Sin embargo, hoy ya lo vemos en el noviazgo. Entonces, evidentemente hay una brecha educativa donde la mujer, desde muy joven, 16, 15, está avanzando en el reconocimiento de esos derechos. Pero no hay un acompañamiento por parte del hombre joven, adolescente. Y ahí entramos los padres. Esa es una obligación de los padres. Y cuando nosotros damos charla a los padres en este sentido, la pregunta que yo siempre le hago es, no solo por el hecho de la violencia hacia la mujer, quienes tenemos hijos varones tenemos que plantearnos esto, es un delito, queremos verle a nuestro hijo en esas circunstancias. Sí. Ese es el planteamiento mayor que uno tiene que hacerse, más allá de todos los sesgos culturales, conservadores que vemos. Elia, yo recuerdo el caso de una ciudadana alemana en San Bernardino que se abocó como una quijotada femenina a concienciar sobre el tema de la violencia. Y estoy hablando de más de 10 años o 12 años atrás en mi vida, cuando ella decía, yo detecto patrones de mujeres violentadas que son hijas de mujeres violentadas. Es decir, que de alguna manera, aunque tuvo en su casa una imagen paterna, comillas, maldita, cuando ella construyó su universo de afectos y sus expectativas de tener algo estable con alguien, buscó un hombre con características que finalmente la llevaron a ser víctima de violencia también. Sí, a eso se le llama patrones, tanto patrones culturales, sociales y psicológicos. ¿Qué es lo que significa eso? Cuando hablamos en psicología se trata de la indefensión aprendida.
Si una niña, porque estos patrones se van instalando a temprana edad, cuando ve que en su casa el mecanismo de interacción o de comunicación es la violencia y la madre no se defiende, entonces inconscientemente ese mecanismo de defensión se va aprendiendo. Por eso es que las red flags, ahí entran las red flags, es difícil identificar. Porque si en su casa está normalizado, voy a dar un ejemplo más coloquial. Si en tu casa se acostumbraron a tratarte de burro, cuando en tu vida adulta alguien te llame de burro, no te va a llamar la atención, porque así ya te trataban. En cambio, cuando en la vida familiar, en edad temprana, no hubo ese maltrato, al primero que alguien te maltrata vas a identificar, porque ese no fue el trato habitual ni la forma de comunicación, y ahí es donde nosotros decimos la generación de cristal o que Argelpa que es, porque no. Lo que pasa es que no tiene esa conducta de maltrato aprendida que a lo mejor el resto los tenemos. Bueno, justamente en el momento de abordar una denuncia, un planteamiento de este tipo, nunca hay que menoscabar o invalidar lo que la víctima está No, absolutamente. El porque sistema tendemos también a eso, a decir, no, es el sesgo. un viroreí nomás. Incluso yo me he enterado aquí que habla de una institución muy fuerte, muy arraigada, que es la policía. Y yo me voy a meter ahí también con otra institución, que es la iglesia, que varios casos ya de mujeres que van y se confiesan y le cuentan al sacerdote en cuestión que están siendo violentadas, le dicen, no, esa es la cruz que tenés que cargar, así nomás lo es, Lo que hay que ocurre, defender la familia, el matrimonio. lo que ocurre ahí son varios factores. Ojo que yo no lo estoy englobando a toda la iglesia, pero hay personas... Es importante hablar de esto, porque hay Sí. que entender cuáles son los factores que convergen. Una persona que tiene un sesgo cultural Sí. va a llevarlo a su dimensión laboral, fuese cual fuese su oficio. Si es policía, si es sacerdote, si es fiscal, si es juez, lo va a llevar dentro. Por eso que cuando se trabaja al interior, lo que decía Quique, al interior de las instituciones, eso se llama programa de concienciación y sensibilización, porque se tienen que identificar esos sesgos con que las personas vienen al ámbito laboral. Porque dentro de ese rol y esa obligación que tienen no puede interponerse ese sesgo o esa falta de sensibilización, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que ocurre en la iglesia? Al ser una estructura más jerárquica muy fuerte, obviamente muchas veces se intentó ocultar esa situación o se apela al hecho de que es el matrimonio lo que se debe mantener. Sin embargo, los datos son muy concretos. Esto ocurre tanto en familias constituidas como en familias monoparentales. No tiene que ver el hecho de que haya un papá o una mamá. ¿Por qué? Porque no todos los hombres son agresores. No todos los hombres No, matan. claro. Elida y Elías, mira qué linda dupla. Elida y Elías, ayer hablábamos de la violencia en el fútbol y yo recuerdo una discusión, no era discusión, ¿verdad? Un señalamiento que le hice entonces a Juan Ángel Naput por un hecho de violencia que le dije, vos sos el dueño de casa. Si yo hago una fiesta en mi casa, armo un partidí en mi casa, entra a mi casa quien yo quiero. Entonces, si vos dejás entrar violento o sos torpe o te gusta o sos un perverso o hay alguna conveniencia. En el mundo del trabajo, Elida, te consta que hay empresas que ya tienen cláusulas así estrictas. O sea, qué genial hubiera sido, y no quiero ser argel ni quiero ser excesivo, qué genial hubiera sido si los colegas directivos de Canal 9 hubieran tomado una postura diferente con el tema de las agresiones que se denunciaron. Ellos, con la potencia formidable y alcance nacional que tienen, hubiesen podido liderar un movimiento de un nuevo contrato psicológico y laboral dentro de las empresas para no permitirse esas confianzas que luego se convierten en hechos de acoso. Pero volviendo a la pregunta inicial, dentro de tu proceso de exploración y estudio de esto, encontrás que hay empresas que dicen, mira, aquí el ambiente interno es, venimos a trabajar, ser amigos está bien, pero no es imprescindible, no hay que ser amigos, no hay que, en fin, tenemos nuestras reglas y todas se orientan a que no haya relaciones excesivas o eventualmente violentas de hombres contra mujeres. Yo creo que el acoso, que es una de las formas de violencia, se dan en todos los ámbitos. No creo que hoy escape una situación.
Se da tanto el acoso como también el abuso. La persona que es abusadora va a buscar situaciones o escenarios donde puedan converger esos hechos, los niños que son más vulnerables. Entonces, yo creo que el acoso hoy en día se da en todos los ámbitos. Y ahí es un desafío para quienes lideran, como mencionás, de que justamente no se pongan precisamente del lado del agresor. No es su trabajo juzgar, eso va a quedar en manos del sistema de justicia. Pero sí no ocultar esa situación, ¿verdad? El rol que tiene, tanto como rol social y la obligación como ciudadano, es de proteger a la víctima, porque nosotros hablamos mucho de la igualdad, sin embargo hay que entender de que esta protección se da incluso en la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, cada ciudadano, desde donde le cabe, ya sea como jefe o como lo que fuere, su primer indicio tiene que ser de apoyar a la víctima, no de investigar ni juzgar. Eso va a ser una labor de la justicia, pero sí tiene que dar ese paso de acompañar a la víctima, ¿verdad? Y ahí creo que, como decís, los medios de comunicación, la iglesia misma, yo sí celebro cuando de repente escuchamos en las homilías que hablan sobre violencia familiar, porque la iglesia tiene que comprometerse. Este es un pueblo que, hay que reconocerlo, es bastante religioso, sobre todo católico, ¿verdad? Entonces la iglesia juega un rol social demasiado importante y no tiene que ver con destruir el hogar. El hogar se destruye por la violencia. Vemos que las muertes se producen cuando hay una persona que es agresora. Sí. Ahora, Elías, hablando de la religión, pareciera ser que la iglesia es una entelequia demasiado amplia, ¿verdad? Pero digamos que la iglesia católica paraguaya está más tropicalizada y se encuentra ese tipo de discursos adentro. Pero ¿qué pasa cuando la que congrega es una iglesia evangélica de Biblia dura que dice a la mujer que obedecerá al mandato del hombre? Bueno, ahí entran los sesgos culturales, religiosos. Y es un desafío para todas las sociedades, ¿verdad? Leía hace poco un informe que sacó unas mujeres que me llamó muchísimo la atención, porque en sociedades donde uno dice que tiene una formación mucho más elevada y una condición económica mucho más elevada, los casos de violencia contra las mujeres por sesgos religiosos o culturales son muy elevados, como Canadá, por ejemplo. Canadá, Australia. Sí. A mí me sorprendió bastante eso, ¿verdad? Entonces, evidentemente, esto es un fenómeno o es una problemática, no fenómeno, es una problemática global y en todas las esferas y estratos. Y ese es el desafío que tenemos nosotros como comunidad, porque si no vamos a seguir dando estos números, que son números fríos de repente, pero que lo que intentan es visibilizar esa problemática. Y definitivamente es una problemática que afecta a todas las esferas. No hay hoy en día una esfera que vi entre el análisis que se hizo, por ejemplo, quiero dar este ejemplo concreto de cómo incluso los medios de comunicación nos escapamos de eso, donde un policía había matado a su hermana, ¿verdad? Y los medios de comunicación decían, le mató porque ella no le aceptaba a la pareja. Y ese, de hecho, me llamó la atención, entré a buscar justamente las referencias y los datos. No, lo que la mujer hizo, lo que la hermana hacía, es defender los derechos de la pareja que era violentada. Pero como los medios de comunicación titularon, y ahí es donde uno se da cuenta de que no hay esfera que escape de esos sesgos culturales, ¿verdad? Sí, a nosotros nos interpela mucho más cuando esos estamentos tienen un rol social muy fuerte, como pueden ser las instituciones jurídicas, policiales, los medios de comunicación, la iglesia. Entonces eso nos interpela aún mucho más, ¿verdad? Pero definitivamente esto hay que abordarlo desde todos los aspectos. Y yo sigo celebrando, sí, cuando la iglesia toca esos temas, porque somos una sociedad bastante religiosa y es un mensaje bastante fuerte y es una realidad que ocurre. Cuando se habla de este tipo de cuestiones que tienen que ver con detectar los patrones de violencia previos a los casos de feminicidio, ¿qué es lo que este estudio detalla en cuanto a algunas cuestiones que las mujeres deberían tener en cuenta para decir, espera un poquito, esto no está bien y tengo que
parar la oreja y decir, no, acá no es. Por sobre todo la violencia verbal. Verbal. La violencia verbal, ese es el primer indicador que se da. Sí. Cuando se producen, y no hablo de aquellos roces o discusiones cotidianas que podemos tener las personas, ¿verdad? Siempre me hacen esa pregunta, no, está el roce, las diferencias que uno como persona madura puede tenerlas, pero están ya aquellas agresiones que se dan en forma verbal, ¿verdad? Entonces, esa es la primera bandera. Los controles que se dan entre adolescentes, que le tiene que dar su contraseña, que tiene que revisar las redes sociales, que no tiene que tener redes sociales porque no le gusta a la persona. Esa, la vestimenta, justamente. Así si alguien le controla la vestimenta a otra persona, Sí. Es un tipo de comportamiento violento. Y voy a Le ser dice, bien no salgas así con esa voy a ser pollerita, bien no salgas. específica, ¿verdad? Sí. No porque estás mostrando mucha piel o mucho cuerpo. Ese es un control. Y nosotros las mujeres, como ahí entra todo lo que son los patrones culturales, a veces queremos justificar inconscientemente que es celoso porque me quiere. Me cuida. A ver, me exactamente, cuida. Sí. Y eso No, pero yo me doy cuenta, perdón, Elida, que te interrumpa. Acá la gente dice, las chicas dicen, me cuidan nomás. sí, pero hay La que con el entender nomás por qué. minimizan el... Pero hay que entender, yo no quiero hacer este hincapié desde la responsabilidad, sino más bien de entender por qué pensamos así las mujeres. Porque ese es un sesgo cultural. A nosotras las mujeres nos enseñaron que los hombres nos cuidan de esa manera. Y esto ya viene de muchos años atrás. Elida, ¿podríamos tomar el caso María Fernanda y que hagas una retrospectiva de fin a principio para identificar conductas violentas ahí por parte de un adolescente? Lo que pasa es que nosotros no podemos hacer la identificación de casos. O sea, eso nosotros no tenemos permitido, quiero aclararlo, ¿verdad? Pero sí quiero, claro, porque es un caso en proceso todavía, ¿no? Uno, porque es en proceso y por respeto a las familias, ¿verdad? Pero voy a hacer esta aclaración no solamente porque esto ocurre también en la vida adulta. No hay que pensar que las mujeres adultas, de hecho en la estadística van a ver que la franja se da entre 20 a 59 años, ¿verdad? Tenemos víctimas de 80 años también. Pero estos sesgos culturales se producen porque a nosotros, a los hombres les enseñan que tienen que educarle a las mujeres, que le podían pegar para educarle. Hasta la reforma del Código Penal, el hombre podía matar por honor. Estaba eso dentro de la ley, que si era una cuestión de adulterio, podía matarle. ¿Hasta qué año fue eso? Eso fue en el 97. O sea, estamos hablando de hace poco. Cuando se produce la reforma del Código, ahí recién se cambia eso. Pero si ocurría un hecho de adulterio, a lo que se le llamaba honor, el hombre podía ser eximido. O podía decir, hablando mal y pronto, le maté porque me puso los cuernos. Así mismo. Hasta el Eso 97. Ocurría eso. Eso es algo jurídico y sociológico. Ocurría con los casos de abuso. Si el violador aceptaba, o sea, esa era una atribución del violador, no de la víctima, aceptaba casarse, entonces él era eximido. Por eso encontramos muchos de esos tipos de matrimonios también. Y eso estaba en la ley. Entonces hay que entender que todos esos sesgos culturales también se asentaban a través de las normativas. De ahí es que los estándares internacionales en esta generación del 90 para arriba, incluso mucho antes, del 80 para arriba, empiezan a exigir a los estados la modificación de estas normativas. Porque habían países que contemplaban estas situaciones, ¿verdad? Y nuestro país era uno de ellos. De hecho que hasta ahora una mujer no puede quitar un crédito, si está casada, no puede quitar un crédito sin el aval del marido. Eso es hasta hoy. Hasta hoy pasa. Eso está en la ley. Acá ella pone un ejemplo, Inés, porque no se le... Sí. ¿Vos hasta querés para hacerte hacer la una ligadura de ligadura? trompas tiene que... Hoy tiene que firmar el marido. Pero ¿por qué si el cuerpo de la mujer? Ahí mismo. Bueno, esos son los sesgos culturales que se trasladan al ámbito laboral. Ahí enseguida ya me van a comentar en el streaming, porque usan una palabrita, ahora lo ponen feminazi. Está bien, no hay problema con eso. Yo no tengo problema con Ya eso, te, ¿verdad? ya te- Hay ya- que ya te entender- llamaron de feminazi Sí, alguna sí, vez. sí. A mí yo recibí amenaza de muerte y todo ya, ¿En ¿verdad? serio? ¿Y cómo se... Lo que ¿Cómo ocurre- gestionas eso, Elida? Y lo que ocurre es que hay que comprender que todo esto responde a patrones educativos y culturales. Y voy a dar un ejemplo concreto. Cuando damos nosotros estas charlas en las escuelas y colegios, yo me encuentro con padres que te dicen, no, yo le cago a palo porque así se forma el carácter. No, así no se forma el carácter.
Y no me crean a mí. El trauma es lo que se forma. El trauma es lo que se forma y gente violenta, ¿verdad? Claro. El carácter se forma en la adversidad, que es otra circunstancia, ¿verdad? Claro. Pero tampoco, lo que hay que entender es de que ahí entra la comunidad educativa, porque la comunidad educativa también tiene que reeducarle a los padres, porque somos producto de la educación que recibimos, o sea, nuestros abuelos, pero no podemos remontarnos a esa situación, nosotros tenemos que vivir el hoy, y el hoy es la responsabilidad de reeducar a padres y también a los hijos, ¿verdad? Ahora, una persona que está ahí en el streaming, un troll, alguien puede escribirte, decir, Elida, Inés, son una feminacia. Ahora, cuando eso viene ya directamente de personalidades que son de la política, cuando son autoridades, y cuando hay toda una campaña también de demonizar la palabra género, porque yo te puedo asegurar, estimada Elida, que por ese informe, cuando ya perspectiva de género, la palabra género puede armar un escándalo de proporciones estratosféricas aquí en el Paraguay. Te vuelvo a la misma pregunta, ¿cómo se gestiona eso? Siendo que es la raíz de todo esto que estamos hablando prácticamente. Bueno, por un lado nosotros tenemos que, desde mi rol voy a hablar, ¿verdad? Mi rol como Ministerio Público es circunscribirme a lo que están las normativas, tanto nacionales como internacionales, ¿verdad? Nosotros tenemos instrumentos jurídicos que nos obligan como sistema de justicia a la perspectiva de género. Paraguay ha ratificado esos instrumentos jurídicos. Ahora, toda esa discusión que puede producirse desde lo ideológico es una responsabilidad del MEC. Hay que entender que cuando tu nivel de debate, o sea, el nivel de debate social de toda una ciudadanía parte de ese tipo de agresiones, estamos teniendo un grave problema de educación y cultural. Yo no quiero retrotraerme a esto, o sea, yo no quiero sacarle la nalga a la jeringa, pero definitivamente las políticas públicas deficientes son de educación. Yo puedo hacerme responsable por mi hijo, a quien yo le estoy educando, y ya veré yo como madre el día de mañana en qué acabó esa educación. Pero yo no puedo hacerme hoy responsable de la educación que está recibiendo Inés o otras personas. Le hago esa hincapié nomás por Inés porque le tengo aquí enfrente. Inés me preguntó... Pero sí, ¿quién es responsable? No, quiero terminar esta idea. Sí, adelante. ¿Quién es responsable? El Estado. Porque el Estado, una de sus principales funciones es la educación. Entonces, por eso es que siempre yo hago hincapié. A mí ya me dijeron, ya no le ataque, Malmen. No es un ataque. Yo tengo gente a quienes le quiero muchísimo en el MEC, con quien trabajo todos los días. Pero hago hincapié porque yo sí reconozco que este problema es cultural y educativo. Por eso hago ese hincapié. Y no puedo pecar de omitir esa situación, porque si no, ahí sí voy a ser parte de la problemática, ¿verdad? Inés hace rato ya Sí, quería yo sé, entrar acá al... quiere- Así estaba, le pica. Hola Inés, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Elías, buen día, Elida, buen día a todos los que están ya ahí conectados también y a los que después van a estar viendo el programa también a través de YouTube. Elida, yo tengo una consulta y es que de un tiempo a esta parte muchos de nuestros adolescentes hoy día, adultos ya algunos también, fueron criados directamente por mamá solamente o por abuela solamente. ¿Vos decís que eso ayuda a que hoy día sepan defenderse más, reconocer más lo que es la violencia, o es al revés, hace que sean más víctimas de violencia por parte de los hombres y las mujeres ahora? Las dos cosas. Por un lado, de reconocer. La mujer que tiene un hogar monoparental, construido por mujeres, probablemente reconozca más fácilmente. Pero por este motivo, porque la mujer tiene la necesidad de defenderse cuando está sola. Anteriormente, no sé si te pasó a vos, porque yo soy mayor que vos, Inés, ¿verdad? Pero anteriormente a nosotras, cuando éramos más niñas, nos decían, no podés salir sin tu hermano. No podés estar... Esa es una creencia, ¿verdad? Yo soy divorciada, ¿verdad? Pero yo hoy en mi barrio soy la ex de fulano, la mamá del nombre de mi hijo y la hija de don fulano. No sos Elida. No soy Elida, ¿verdad? Tengo una excelente relación con mis vecinos, pero me traigo siempre esa colación para que se entienda cómo funcionan los sesgos culturales, ¿verdad? Entonces, las mujeres cuando estamos solas
tenemos inconscientemente esa necesidad de protegernos aún más y le enseñamos a nuestras hijas que tienen que protegerse. Por eso que probablemente en esos hogares hay un reconocimiento con más facilidad de esas vulneraciones. Y somos más vulnerables porque el hombre se cree con derecho de que si no tiene un papá o si no tiene un hermano que le va a defender o no tiene un abuelo, quizás es más vulnerable. Quizás digo porque en la realidad no es así, ¿verdad? Pero el hombre tiene ese pensamiento. Entonces eso es lo que tenemos que erradicar. La mujer tiene que ser respetada primero porque es persona. A veces yo escucho Claro, cuando dicen, claro, tenés claro. que respetar porque tenés una mamá, tenés un hermano. No, no es porque tenés una mamá o una hermana. Tenés que respetar porque es una persona. Vos sabés que, Elida, haciendo hincapié a lo primero que estabas diciendo en la parte cultural, yo tengo 3 varones. Mi hermano y mi hermana tienen todito nena, ¿verdad? Y ahora que ya son más grandecitos, mis hijos, por ejemplo, la idea de la familia es que suerte que hay varones, entonces le van a cuidar a sus primas. Las primas son más grandes que ellos, ¿verdad? No hay eso de que ellas le van a cuidar ahora a los primitos, los primos le van a cuidar a las niñas, ¿verdad? Esa es la idea que se tiene en la familia. Y a esos son los sesgos culturales, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender, que así funciona nuestra mente. Todos entramos en esa, porque todos fuimos producto de esa educación, de esa generación de educación, ¿verdad? Quien más que menos tiene un sesgo, hasta las que trabajamos en esto, Claro. tenemos algún A mí- sesgo y de a- repente a sale mí- el sesgo. A mí me ¿verdad? llama la atención cuando las chicas viajan, por ejemplo, se van al interior o deciden formar un grupo para irse a la playa en fin de año. Y dicen así, parece inconscientemente, dicen, son 5 o 7 chicas, viajamos solas. Dicen. Sí, así mismo. Vi el año Viajaste pasado sola, o antepasado. Cuando no está un varón, Está en pero, peligro. pero cuando, claro, pero cuando entre los perros viajamos todos, no se dice, Elías viajó solo, se fue solo a Brasil. Y Viajó a justamente- Brasil nomás. Viajó a Brasil y nada más. Pero Por si eso- Elida viaja con un grupo de amigas, con Inés, no, Inés viajó sola. Te dice. animaste. Viajó sola. Si no fue el año pasado, fue el año antepasado, una excursionista que había sido asesinada. Recuerdo, pues, justamente por eso traje a colación esto. Viajaba sola. Viajaba hacia sola, medios de sí. comunicación. Sí, Pero sí, ese sí. no es un motivo para que sea abusada ni Claro. asesinada. Entonces, el desafío de todos los estados y de toda la ciudadanía es definitivamente los sesgos culturales, educativos y sociales, los roles Elida, te quiero sociales. pedir una Sí. cosita. Para que el Está micrófono esté teniendo. directo ahí a tu boca, si no la Ahí. gente se va a quedar sin escuchar lo que estás Ahí. diciendo y es muy buena la Ahí. información. Sí. Pues, no, está bien. Y entonces el desafío que tenemos como sociedad, como Estado, es definitivamente apuntar a lo educativo y a la formación y a lo cultural, porque si no vamos a seguir dando estos números. Mm. Y justamente la obligación que tenemos los estados es de bajar. Yo a veces me siento frustrada. Tengo más de 25 años trabajando en esto. He visto muchos avances. Yo reconozco todos los avances que se han dado a pasos agigantados en nuestro país por la ley, por muchas situaciones, ¿verdad? Condenas emblemáticas que quizás uno pensaba que no se iba a dar. Entonces, pero aún me siento frustrada cuando me doy cuenta que esto no hay un acompañamiento desde lo educativo, porque significa que mis hijas, mis nietas todavía van a ser víctimas en esta situación, ¿verdad? Ujú. Entonces, definitivamente no hay que cansarse de seguir, pese a que te llamen feminazi, pese a que de todas esas circunstancias. Hay que seguir trabajando y ahí los medios de comunicación tienen un rol muy importante. Ahora, por último, de mi parte, Eli, agradeciéndote toda esta charla poderosa que tuvimos. Vimos números y no solamente vimos los números fríos, sino que también desentrañamos ahí lo que hay y abrimos este debate que considero que es, bueno, no solamente yo, sino que todos aquí consideramos que es justo y necesario. ¿Cuáles son los tipos de violencia que existen específicamente? Porque uno al hablar de violencia solamente lo primero que se le viene a la mente es gritar o llegar a la agresión física. Sin embargo, hay otros tipos de violencia que son oscurísimas. Bueno, en nuestro país creo que todos los tipos de violencia se dan. Hay que entender de que no todas tienen una sanción penal. Por ejemplo, la violencia obstetricia, la violencia política, por ejemplo. La violencia política no tiene sanción Perdón, penal. quiero hacer un paréntesis. Una concejal de Ciudad del Este, Valeria Romero, hace poco, las veces que le sacan publicaciones es por su vestimenta o por su cuerpo.
hace poco ella presentó una denuncia contra un periodista ahí de Ciudad del Este porque, bueno, irreproducible todo lo que le dijo, pero todo el insulto que le llevó fue no por su tarea como concejal específicamente, sino que por el lado sexual. Ahí sí me Eso- dan unos eso es minutos. violencia política. Quiero aclarar algo. Sí. Primero que el rol del comunicador definitivamente tiene que ver con destapar aquellos hechos de corrupción. Cuando hablamos de corrupción, desde el aspecto de la conducta, robó tal, desvió tanto, malversó tanto, esa es la conducta de su rol como funcionaria. Ahí no estamos hablando de un ataque político, pero si para atacarle refiere a su sexualidad, a su vestimenta, a su maquillaje, a su uña, a cómo camina, a cómo habla, todo eso ya son ataques a su persona. Y cuando es una mujer, es una violencia política. Entonces, eso es lo que hay que diferenciar. Nosotros vemos que de repente se dan orden judicial en casos que en realidad están hablando sobre corrupción y no es una violencia política. Y a veces vemos la inversa, cuando sí se produce una violencia política y no aparecen las órdenes judiciales para justamente eso. Porque también como comunicadora hay que explicar esto. La libertad de expresión es, si no es, aparte de la vida, obviamente, es uno de las mayores libertades, pero no es absoluta. La Corte Interamericana señala que la violencia y la discriminación está fuera del ámbito de la libertad de expresión. Eso significa que ninguna persona puede escudarse en la libertad de expresión para realizar una violencia o para realizar una discriminación. Y eso está en las cartillas de la Corte Interamericana. Tenemos entonces violencia económica, violencia política. Sí, violencia política, económica, obstetricia, física, psicológica, sexual. Obstetricia, quiero ejemplificar. Una prima mía me dice que en un hospital ella empezó a gritar por las contracciones, le dice la enfermera, así no gritaste cuando... Sí, esa es una violencia. Es un tipo de Sí, violencia. o cuando ¿verdad? le dice no hace falta que No grites hace falta. tanto. Qué Qué exagerada. que sos. exagerada, porque Sí. cada uno Es lo más común padece que el te dolor de dicen. manera diferente, ¿verdad? Cuando me contó ella, eso yo no podía creer que Esas haya son- gente que plantee ese tipo de... Sí, las hay. De hecho, que hemos visto cuestiones. mujeres que han tenido que tener su hijo En pasillo. en pasillo. O sea, eso lo Sí. vemos. Y esa es una violencia estructural. Sí, incluso supongo yo se ha de considerar violencia porque cuando pasa, y me tocó a mí en los momentos de parto justamente, hay mujeres que no soportan mucho el dolor y tienen que pasar por ese proceso y las enfermeras directamente le ignoran, Así mismo. Sí. ¿verdad? No es solamente el hecho de que te digan eso de qué exagerada sos y demás, sino que te ignoran, así no te hacen caso, ¿verdad? Cuando te portas bien, sos buenita, y vienen y están contigo, pero cuando estás gritando, nadie te da esa contención que estás necesitando en ese momento. Y es muy probable que esos casos que se dan los partos en los pasillos responda a eso, ¿verdad? Esto hablo en términos generales, porque una persona, yo siempre digo, yo no necesito que el otro sea feminista, no necesitamos eso, lo que necesitamos es que todos reconozcamos que esto es un derecho humano. Si esa enfermera o enfermero, o médico o médica tuviese un sentido de derecho humano, por lo menos le va a acercar a un lugar donde pueda ahí tener su hijo, ponerle que las camas, estoy tratando de justificar que las camas estén llenas, pero le va a acercar a una parte donde sí pueda de alguna manera más humanizada tener a su hijo. Claro. Pero la justificación de que no hay cama sumado al sesgo cultural, a la violencia, es lo que permite que tenga a su hijo en el pasillo. Y esa es una violencia tanto estructural como también de la persona que la comete. Elías, si me permitís, yo quiero salir. Ya hablaron ya del tema de violencia económica, pero quiero saber, porque todos manejamos, y vos, Elías, sabes, vos mencionaste también al principio, cuando hay un evento, cómo nos preparamos, cuánto gastamos. Las cosas que son para mujeres son mucho más caras que los Va a ser varones. interminable. ¿Sabes por qué? Porque Espera. perdón, paréntesis, tengo una boda este fin de semana. Y él quiere saber eso. Y, Bueno, ese es otro tema. y me voy a ir con alguien, te cuento ya. Oh my God. Sí. Y ella me dijo, me voy a ir contigo, pero yo voy a tardar mucho. O sea, que decime más o menos a qué hora es precisamente. Me dice. Sí, claro, porque tiene su proceso, pero no es de eso. Yo quiero saber claro. nomás ¿por qué no consideramos como violencia económica contra la mujer esos precios rosa, los precios pink, ¿verdad? Que siempre son más caros los productos para mujeres. Es cierto, Sí, es ¿verdad? Porque a cierto. veces el rasurador para hombres vale tanto, el de mujeres porque tiene un colorcito rosa mucho más caro. Lo que pasa es que ahí es muy profundo, ¿no? ¿En qué sentido, verdad? Ocurre con las cosas para criaturas. El comerciante sabe que vas a comprar.
que necesitas comprar y aprovecha esa circunstancia. Ahí entra no solamente la violencia, entra una viveza comercial, ¿verdad? Claro. Porque los que tenemos hijos sabemos que las ropas para criaturas son mucho más caras que una del adulto. Bueno, y ahí entra la viveza comercial y el aprovechamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la persona que es comerciante sabe que un padre o una madre va a comprarle y tiene que comprar para las criaturas. Es sumamente ahí injusto. se suman otros factores que, como le digo, ya entra la viveza comercial, el aprovechamiento, ¿verdad? Pues el varón se va a comprar ropa interior, tu boxer, mínimo te va a salir 50.000 guaraníes. El de la mujer te va a costar 120, 150.000 guaraníes. ¿Entendés? Demasiado grande con la diferencia. A mí me da rabia. Pero es así. Lo que pasa es que ahí ya entra... No son solamente... dos rubros diferentes. Sí, el boxer es ropa interior y lo otro es decoración de interiores. Lo que ocurre es de que ahí converge el aprovechamiento comercial, que es otra situación, ¿verdad? Pero quiero te yo digo, nomás está minimizar. normalizado ya eso, de que haya una diferencia enorme entre el producto de un género y de otro, ¿verdad? Y no debería de. Se produce eso, pero lo que yo no quiero nomás es desvirtuar en cuanto a los otros tipos de violencia, No, claro. ¿verdad? Pero sí, si entramos en la parte cultural... Perdón, Lida, me llamó la atención el término que usó Inés. ¿Cómo es violencia pink? Sí. No, los precios pink. Ah, precios pink. Precios pink. Se le Precios llama así pink se le porque es dice. más... Son productos de sí. mujer. Ah, Es mucho más sabía caro. yo. Muchísimo más caro. Mira. Sí. Por ejemplo, ¿vos ¿cómo dijiste la rasuradora? La razón, el Vic ese, ¿verdad? Que todos conocen. No, ya sin marca. No, mentira, sí nomás. Para ahí se animan y nos ayudan, ¿verdad? Pero no sé cuánto cuesta para el varón, ¿verdad? Pero sé que el de la mujer está mínimamente entre 20 y 25 mil guaraníes. El de varón cuesta mucho menos, ¿verdad? Es demasiado grande la diferencia. Lo mismo en los shampoos, ¿verdad? Salvo que sean esas marcas muy grandes. Sí. Para hombres. Después, en las medias mismas hay diferencia, ¿verdad? Porque tiene ahí un colorcito rosadito y ya su precio se dispara. No sabía eso yo. Sí. Fíjate. Voy a empezar Andate al super y fíjate. Algo que Hoy usen me los voy varones, a que usen ir las a mujeres ese también. famoso supermercado de nombre de varón, justamente. O sea, con L y amarillo. Ahí yo me voy a munirme de ese tipo de enseres. Pero volviendo al tema de los tipos de violencia, yo me acuerdo que una vez en la radio, en Caritas hablamos, Elida, de la violencia vicaria. La violencia Que era vicaria. algo que yo no conocía. Y a ver si soy buen alumno y me acuerdo. Es la violencia que se ejerce a través de los hijos. Sí. ¿Por qué? Porque el mayor dolor para una mujer viva son los hijos. Entonces, vemos el caso que ocurrió en el Brasil, ¿verdad? Donde lastimosamente toda la ciudadanía le responsabilizó a la mujer. Pero la conducta fue del hombre. Y lo que el hombre quiso hacer es dejarla con el dolor de por vida. Y sola, porque él se termina suicidando. O sea, él no asume incluso ni siquiera la responsabilidad. Eso tiene toda una El caso implicación del- psicológica. El famoso caso que le mató al hijo y A los después hijos. a los hijos después se suicidó. Sí. Y toda la sociedad salió a condenarla a ella, cuando quien cometió el acto fue él. Y ahí es donde hago de vuelta el hincapié. No puede ser que romper un vínculo, separarse, divorciarse o romper un noviazgo, le cueste la vida a una persona. Eso no puede ser. Entonces, ese es un ejemplo concreto en cómo toda la sociedad, ella no pudo participar del funeral de sus hijos. Qué feo. Es una violencia extrema Sí. y responde a los sesgos culturales porque supuestamente ella quería rehacer su vida. Además hubo una desinformación por parte de los medios. Ahí ya entra todo un contexto político probablemente local, porque ellos ya estaban separados hacía 5 meses. Ella estaba rehaciendo su vida. Y eso es lo que le cuesta a ella que le hayan matado a los hijos. Eso es la violencia vicaria. Esa es la entonces. violencia vicaria. Cuando es a través de los hijos para... Sí, ese es un término que se acuñó en España, Ujú. pero que dentro de la literatura y los estándares internacionales se conoce como violencia vicaria. Cuando Violencia ya vicaria. por venganza, nosotros acá en nuestro país hemos tenido algunos casos, por venganza le mata a los hijos. Ahí está llegando... Le quiero invitar un ratito acá a la mesa a Tania, porque ella siempre viene así... bien producida. El tema de los precios pink que está ahí en el... Él quiere volver a eso. En el Zócalo. Le quebranta. No me quiebra.
¿Por qué usas ese término? Me quebranta. Porque No, el paraguayo, me llama bueno, la atención. Yo no sabía que eso existía. El paraguayo pues no se preocupa. El paraguayo se quebranta. Quebranta. Sí, Tú quebrantoso me el decís. paraguayo. Yo me acuerdo, mi abuela antes se enfermaba, se acostaba. ¿Qué te pasa? Quebranto, me decía. Quebranto. Buen día, Tania. Buen día a la mesa, buen día a todos, ¿cómo están? Y también si te dice quebranto, papito, vos, el dolor de cabeza que das. ¿Eh? No ¿Por qué? hundemos en Espera, ese tema. estábamos hablando de violencia y ella entró ya violenta. Violenta. Sí. ¿Verdad? Y sí, Y porque encima estoy en desventaja de género. Oye, acá 3 mujeres, un camino. Estábamos hablando del tema, yo no sabía, comentaba un poquito los precios pink. Él no tenía conocimiento de que los precios en productos para mujeres, sea cual sea, es mucho más elevado que el que utilizan los varones. Confirmame que esto es cierto. Pero espera, ¿qué es lo que ellos usan? ¿Shampoo máximo usan? No, tampoco así. A veces yo me lavo con jabón de pan, jabón de Pero- coco y eso. pero- ¿Cómo es que Tania. se llama el de la barba? El rasurador, el presto barba. Eso. la crema de- Tiene un nombre. Ese, Ah, por ejemplo, la- no la usa que- porque barba luego no tenés. Crema afeitar. Gasto mucho Yo no soy tenés. un hombre muy femenino, te cuento. Te sale ríe. caro todo esto. Sí. No, pero realmente es imposible. Una cremita así para acostarte a dormir después de hacerte el lavado de la cara, menos de 250.000 no hay. El skincare. El skin. No, y eso que Uno. no te sale el Una combo. cremita. Elías, yo me paro en tu defensa. Eso que está haciendo Tania es violencia deportiva. Está con los resultados deportivos anoche, entonces entró con las taquillas altas. ¿Qué es lo que ni barba no, tenés de Olimpita? No No tiene tengo- nada que ver. Vos no sabes todo lo que yo sufrí por no tener barba, compañera. ¿Por Pero ese qué? es otro tema. El que no tiene quiere, el que tiene se saca. Lo mismo pasa a nosotras. La que tenemos lacio queremos rulo, la que tienen rulo quieren lacio. Así mismo. Pero es más caro entonces. ¿Cuánto cuesta esa crema, me dijiste, para...? No, el chiquito. Yo compré La muestra uno hace no mucho, estaba 50% de descuento y me salió 190. Sí. Y para colmo no me vino porque me sacaba ronchas. Entonces le regalé a mi mami. Ah, te reaccionó encima. Sí, lo peor. Pero le estaba explicando a él que el tema de la ropa interior, por ejemplo, ya es mucho la diferencia. Ellos consiguen su boxer, qué sé yo, a partir de 50.000 y encima se compra cada 2 años más o menos. Bueno, nadie se compra cada Ese mes cuando ni está cada 6 todo meses. roto, cuando ya no tiene, ahí recién van a Ahí. cambiar. Ahí Ahí. recién, sí. Si Esa te es la compra regla. alguien. Hasta que tenga una media docena de agujeros, ahí hay que Ay, Dios. darle de baja. Totalmente. Y encima nosotros compramos así ese que viene en tubo, luego. así. Para la mujer es mucho más caro. ¿En serio? Y el calor varía o sea, el Y precio. claro, ya, pero aparte conseguís barato también si te vas a Luisito, qué sé yo. ¿Pero cuánto te Pero, dura? y la Tela. tela. Que sin marca. Ay, perdón, sorry, lo siento. Pero Pip, ay. claro, es súper delicado. Para nosotros las mujeres es súper delicado ponerte cualquier cosa. No, obvio. Y encima está el estrés de la presión social, ¿verdad? Pues tiene que ser... entre mujeres es cuando más nos Ahora le pregunto nos acá a apretamos las otra 3. vez. A las 3 le pregunto. ¿Qué? Yo tengo ya mencioné que tengo una boda. La boda se casa de mi mejor amigo este sábado. ¿Cuánto que le empezó el cuesta a una programa. mujer, sí, gasto cash neto, Sí. producirse? Entre que vestido, maquillaje, peluquería. Tenés que sujetarte a la silla. Sí. Ay, Dios. Se va Tenés tu que- sueldo en un evento. Prepara 1,5 millones más o menos. 1,5 millones. Ese sería el O sea, promedio ella chic. tiene que... Ahí. Yo no le... ¿Perdón? O sea, Se ríe. ella te tiene que acompañar a una boda, a Claro. vos, y ella no tiene que gasta pagar. nada. ¿Y por qué yo tengo Vos que te pagar? vas a lucir por ella, ¿entendés? Y no, no, es tu, No, y no es tu novia. No, es mi novia. Ah, todavía. Pero vos me invitaste. Claro, vos le estás Vos sabés invitando. que en otros países, por ejemplo, la costumbre es cuando vos le invitas a salir a alguien a un evento lindo, le tenés que vestir a tu pareja ahora. Pero ahí, Sí, entramos, ahí tengo que acá entrar yo. Ahí estamos mal, entramos en amigo. un sesgo cultural. Ahí tengo que intervenir yo, porque Pero ahí ¿por qué entramos el en un hombre sesgo tiene que cultural. pagar todo? Aunque atente contra tu economía. Perdón. No, Aunque pero pregunto en atente- serio. Ese No. es el reverso de la moneda de cuando un hombre invita a una mujer a cenar. Sí, es él un dice, voy a sesgo. ser un galán, voy a pagar la cuenta, y ella se enoja. Y dice, no, mitad y mitad. No, no es por Justo. eso. Voy a aclarar por qué. Estoy obligada a aclarar por qué. Mm. Quizás no es tu caso. Aclaro eso. Quizás. Quizás. Todavía. ¿verdad? No, porque no. Pero ¿qué es lo que ocurre dentro de la mente del hombre cuando te compra las cosas? ¿Qué espera? Hasta ahora no se puede. ¿Entendés? Entonces, por eso es un sesgo cultural. Y ahí es donde se habla del empoderamiento Ahí de la mujer. ahí tocaste la tecla. Ahí tocaste la tecla. Por eso, no tiene que ver con lo que, por eso le dije, ella es probablemente atenta contra su economía, ¿verdad? Pero tiene que ver con otros factores, porque el hombre va a esperar, y si es violento, lo va a tomar. Si es violento, va a exigir. No lo va a tomar.
Ah, va a tomar. Sí. Porque así funciona. O sea que puede ser peligroso, o sea, puede ser contraproducente que un hombre pague todo. Sí, puede ser. Puede llegar a ser. Ajá. No quiero generalizar. Ujú. ¿Verdad? Sí. Siempre hay que entender que siempre estas discusiones no se puede generalizar. Eso aclaro porque hay mucha gente joven que a lo mejor no comprende ya las inferencias que uno hace, ¿verdad? Pero no se puede generalizar, pero sí puede ocurrir. Por eso es que las mujeres siempre hablamos de empoderamiento. Sí. Esto es todavía un horario no apto para menores, pero las mujeres tienen que estar en posición de decidir. Sí. ¿Con quién estar y con quién no, verdad? Estamos en horario menor, ¿verdad? Pero, tienen que estar empoderadas. Sí, sí, sí. Ahora, vuelvo yo otra vez a la boda de Elías. La cosa acá es que vos no le invitás a una boda a alguien con quien recién estás empezando a salir. Vos no le vas a llevar ya a tu grupo ¿Por qué ahí íntimo. Claro, le conoces hoy a Inés, Y ya te me gustó y llevas mañana allá. ya vos no Y le sí, presentás a tus espera, amigos, a tu no puede familia. ser. Sí, hay No me vayas a buena- decir que sos así, Si Eli, hay por buena favor. conexión, ¿por qué no? Yo voy a salir en defensa de él. Gracias, Si él Elías. se siente Eli- que tiene una atracción y él quiere hacerle parte de ese grupo, ¿por qué no lo haría? Elida, es la última vez que yo te llamo para esto. Ya sé. Elías, mi partner. No tenés su contacto, lo así que No, pasa hace es que 3 contra 1 y yo voy a estar ahí como un espadachín. No, no, no. No, pero generalmente por Pero le no es llevas común, en la no es primera, común. segunda cita o por llamarlo así a alguien a quien estás conociendo. No, es común nomás. Sobre todo en nuestras generaciones no era común porque vos tenías que conocerle, hacer el chiclí y todo. Después recién insertar dentro de tu vínculo. Hacer todo, A claro. base- esa era. El Pero yo creo proceso. que hoy Pero las les generaciones pregunto, ¿no son se le puede diferentes. acaso, perdón, Elías, no se le puede llevar a una amiga acaso a la boda de... ¿Por qué tiene que ser sí o sí mi novia o mi Porque pareja? vos dijiste, yo te pregunté, ¿es tu pareja todavía? Dijiste. Entonces, amiga no es. Amiga no es. Ay, ay, ay. Claro que Pero le puedo- intenciones claro, una hay. intención. Claro, Intenciones obvio. hay. Obvio, obvio. Entonces, intención. para que se concreten las intenciones debe haber inversiones. No, yo Poneme todavía el me sonido de opongo a caja eso. registradora. Todavía me opongo a eso porque estoy obligado a ponerme. Sí. Sí. A esa- Fuera de horario ese laboral, ítem. entonces, Elida. Sí, en otro horario sí, pero en Viste que este yo horario no puedo. gracias a Elías yo me di cuenta que estoy deconstruido ahora, ¿eh? A ver, ahora Elías. Dígame. ¿Cuánto gasta un hombre para irse? Espera, y voy a poner el ejemplo ya. De mi marido, por ejemplo, el traje que usó en el casamiento ya usó en no sé cuántos millones de eventos. Yo no usé mi vestido, no Yo voy a le hacer llevé una ninguna sola vez, vez. claro. Yo Una soy sola vez. como la música esta de Pedro Lecamoso, la única camisa, el único pantalón. Lo único que tengo que hacer La corbata. es llevar la lavandería, tener bien planchada mi camisa. Y el mi zapato corbata la lo misma ya está cosa. hecho el nudo. Pero ahí hay una presión social incluso entre mujeres. Sí, Porque la ese. mujer no tiene que repetir la ropa. Claro, y usted entre los hombres, por ejemplo, Kike hoy no te va a decir, che, ayer viniste con la misma remera. O ¿Sabe- le vas a sabe decir a qué? Denison, ayer tuviste el mismo. No se van a dar cuenta luego. No, va- Pero, no, exacto, entre ni mujeres se van a dar ocurre cuenta. La mujer te va a mirar y te va a decir, no es que te va a decir, pero acá. ¿Puedo contar una anécdota? Ay, Ayer, mira, ayer vino ayer. Así Justamente es. ocurrió en una boda. te pasaba de boda en boda. Pero le pasó a un amigo. el famoso Siempre le pasó a padrino, una- nunca novio. Le pasó a un amigo. Había sido la novia, llega con el mismo vestido Ay, de la, no. con la suegra. ¿Cómo picó si es la novia? La novia de él, no Ah. la novia a la que se casó. Ah. Él estaba en la boda de repente y la chica se enojó. Yo me muero. Se dio la vuelta y se fue. Decime si vos Nosotros no los sé. Iquiques tienen la misma remera que yo le iba a abrazar a él. Hace mierda. Nilsson tiene la misma camisa que Foto yo. por todos Espera, lados. sí, tenían el mismo vestido. El mismo Sí. color de vestido tenía. Sí. La, Yo me la- muero. la suegra y la... ¿O no? No. Me Yo cae sí. bien esta señora, ¿eh? Yo Me sí. cae bien. Pero hay que Yo reconocer. creo que Pero, perdió, a ver, perdió, pero hay perdió. otro Tenemos punto. que No fue, reconocer. si fue adrede o no fue adrede ir de la misma forma. Bueno, es difícil que coincida adrede cuando es Claro, un ahí evento tocó un como punto ese, porque ¿verdad? la novia de él dijo que la suegra le hizo a propósito. Ahí está. Esa es famoso la suegra ñaña. La Ay. suegra ñañale, a propósito, dice. Pero el yo. protocolo siempre te dice que no tenés que tener blanco en una boda. ¿Por qué? Y porque es el día de la novia. Dependiendo- Es el día de la novia. No, pero- Dependiendo blanco del no hay color que del ir. vestido, porque hoy día no es que se usa bueno, blanco ahí nomás aclarando ya. eso, depende del color del vestido de la novia. Pero generalmente pues usan blanco. Hace no mucho hubo una boda que se hizo súper viral porque una de las invitadas se fue vestida de blanco y todo con flecos. Que Van- parecía la novia. que sí. parecía la novia. ¿Saben de quién hablo, Sí, verdad? sí, sí. Bueno, entonces
Es quitarle el Es que, protagonismo. claro, el día de la novia es el día de la novia. Si yo le invito a alguien a mi casamiento, le invito a Inés a mi casamiento, Inés, andate de acá. Ese día es mío. O sea, perdón, si vos te casas y ella viene vestida De blanco. y encima provocativa, vos le vas a echar. Sí. Claro. No hay que irse. Chau, En un mi casamiento. día, En mi un día, casamiento no te nadie me va- podés ir vestida de blanco ni Nadie de me va a rojo. opacar en mi día, ¿entendés? ¿Entendés? Pero miren en qué terminó. De esta- blanco este no, debate. de rojo tampoco. De rojo es el amante supuestamente, así que no se tiene que ir de rojo, por favor. De Bueno, rojo y de rojo blanco luego no hay casi que ir. nunca uso. Lo máximo que Y, puedo usar espera, rojo es un y alito. se puede ir de negro. ¿De a la negro? boda. Sí, re. claro. Yo tengo una amiga que se casó hace... A ver, Pame se casó 2023 y ella puso su temática tenida black. Sí, Black. de negro, claro. Tenía todas de negro. Ajá. Sí. Y fue el día más feliz de mi vida porque el negro es el color que yo En amo. Paraguay no se cumple mucho la tenida, ¿verdad? Pero la gente se va como quiere ahorrar al final a tu casamiento. Ay, la muerte. Ahora, ¿cierto? No, ese casamiento todas estábamos de negro, excepto la novia, obviamente. Claro. Y los hombres Qué era lo lindo. mismo, sí. Traje negro, camisa blanca. Y Y corbata negra. el novio Sí, estaba debería de gris, creo. Ay, ya Ah, no de me gris. acuerdo. Claro, tiene que diferenciar. Sí. Qué lindo. Hermoso, hermoso. Yo, por ejemplo, acepto que alguien tenga la misma ropa que yo si es uniforme. Trabajo, ¿verdad? Ahí Hasta está ahí. Zócalo, dice, él invita a ella a una boda, él debe Sí. pagar pelo y make-up, se pregunta. Que escriba la gente. Bueno, si está ya como tu pareja, yo creo que sí, pero el tema de... Hay que ayudar un poquitito, Elías. ¿Vos querés que se vaya linda, amigo? Hay que Claro, no pagarle. se va a ir a una boda así, tipo como se despierta en pijama. no, ¿entendés? boludo. Y, Y lleva cada día... Pero horas. vuelvo a la pregunta, ¿por qué yo tengo que pagar? Ay, la- Bueno, yo quiero aclarar Habla china. de que yo no comparto ese concepto, pero ocurre muchas veces, ¿verdad? Ocurre. Es un concepto que no, porque es una carga también sobre el hombre. Es una carga hoy sobre el Pues hombre. yo voy a decir, muchas veces el varón no quiere echar, no puedo decir la palabra porque estamos en horario de protección al menor, pues no Posaderas. no quiere echar las posaderas. Y a veces estamos secos. ¿Y ahí me para hace qué así, te vas ¿para a qué ir? le- No le invites, amigo, si te vas a ir seco otra vez. No, digo que yo No esté querés ver, seco. te vas, le buscas en tu auto y se te queda así que ya el auto porque está seco y no tenés para tu combustible. Me No. muero. Me muero. Esa- Elías, no le invites a nadie, déjate joder. Está seco, no invites. Y le tengo que decir otra vez, me ayuda a empujar el... Boludo. Y después, famoso, después le Acóplenlo de escribí, nada. le mandó un mensaje, ya llegué o qué sé yo, era en blanco el WhatsApp. Bloqueado. Bueno, nos vamos, estamos haciendo la Y transición para el combus, para el combo. Ay, Dios. Claro, vos tenés que echar para el combo. Te vas en Totalmente. bol, miti, miti. Sí. Bueno, Elida Favole, muchísimas gracias No, por a estar ustedes. acá, por prenderte, por tu buena onda y sobre todo los datos. ¿Algún mensaje final para ir redondeando ya que estamos cerca del 8 de marzo y hemos hablado acerca de las estadísticas, de los casos de feminicidio y también de los tipos de violencia contra la mujer? Bueno, por sobre todo atendiendo un poco también al público, que generalmente es en el streaming siempre es un público joven. Entender de que hay que apelar siempre al diálogo en las diferencias, ¿verdad? Que la mujer no es propiedad de nadie y que la violencia no es la manera. Todos tenemos nuestras diferencias, pero hay que tratar de trabajar el diálogo, el aprender a dialogar, que eso es muy difícil. Entonces, la violencia no puede ser el camino. Elida, para ir cerrando, ¿alguna recomendación, un número si una mujer es víctima, para poner también en el zócalo, mi querido Denilson, ¿a qué número hay que llamar? Bueno, yo siempre digo la Policía Nacional. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no tiene sede en todo el país. Sin embargo, en cada barrio, en cada lugar, siempre hay por lo menos una subcomisaría o un puesto policial. Entonces, ante un peligro inminente sobre la vida, en una situación de peligro o de violencia, llamar a la policía, acudir a la policía, porque en todos los barrios hay por lo menos una subcomisaría. Elida, muchísimas gracias por la buena onda. A ustedes, muchísimas gracias. A todos ustedes, ya se viene AM, ya se viene aquí nuestro líder, nuestro querido líder, don Enrique, Enrique Ramón o Ramón Enrique. Bueno, ya viene don Ramón para continuar el transcurso de la mañana. Ya está ahí el señor León, está Tania y Giovanni. Bueno, nos vamos.
Será hasta mañana. Chau, chau. Y aquel que lucha disfruta poder reírsele al dolor, la soledad, la luna y la madrugada. Algo borrachos se quedaron en una canción, sin miedo a que la noche la derribe el sol. Lluvias de salvo. Abre las ventanas, ábreme tu corazón, deja que te abracen el color y la pasión. Regálame tus ojos y un poquito de atención. Únete a esta vibra, sintoniza la emoción. Hoy somos Mavi, Mavi tu nuevo canal. La vida es en colores, atrévete. TV, Mavi TV, es el rojo apasionado, el blanco de la esperanza y el azul de la verdad. Mavi es lengua libre para gritar tu verdad. Canta y ríe, marcha y lucha, su ideal de libertad. Nos mueve la misma onda, corazones en Bluetooth. Somos el sueño despierto de la eterna juventud.